definir el estado 2, ahora nos toca definir el estado 3, ¿cierto? ¿Me escuchan o no me escuchan, chicos? Oye, ¿no es el mismo de tu semestre del Sí. año pasado? Ay, no me gustaba. Ya, listo. Entonces, nos toca definir el estado 3. Antes de definir el estado 3, nos vamos al esquema del estado 2. Y nos hacemos la pregunta. ¿Será que la presión de mi Esta sistema, vez está más, se entiende la más presión de mi esto. sistema es igual a la presión del exterior? ¿Sí o no? Sí, es igual. Pues son iguales. Por lo tanto, del estado 2 al estado 3, ¿de qué forma nos vamos? ¿A presión constante o volumen constante? Presión Pre- constante. Presión constante. Presión constante, ¿cierto? Nos vamos a presión constante. Entonces decimos de que la presión 3 va a ser igual a la presión 2, 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y como es un sistema cerrado, ¿qué otra variable permanece constante? Si es La un, masa. La masa. la masa. Como es un sistema cerrado, la masa permanece constante. Es decir, la masa 3 va a ser igual a la masa 2. Listo. Ahora, ¿qué sucede cada vez que nos vayamos de un estado a otro a presión constante? ¿Qué es lo que varía? Volumen. El El volumen. volumen. El volumen. Entonces, el volumen de mi sistema va a aumentar. En este caso, el volumen 3. La pregunta es, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se va a expandir el émbolo? ¿Hasta qué punto va a aumentar ese volumen? Los topes. Hasta que el émbolo llegue a los topes, ¿cierto? Hasta que el émbolo llegue a los topes. Entonces, el émbolo se va a desplazar. Se desplaza, se desplaza, se desplaza hasta llegar a los topes. Y una vez de que el émbolo llega a los topes, mi volumen 3 va a ser igual al volumen de A más el volumen de B. Ahora, yo sé que el volumen de A, el volumen del tanque, son 10 litros. Es lo que me dice el enunciado. Más. Ahora, una vez de que el émbolo se movió, ¿cuánto va a ser el volumen de B? Es un litro. Correcto, es 1 litro. Una vez de que el émbolo se movió, el volumen de B hasta los topes va a ser de 1 litro. ¿Hasta ahí todo claro o no? Pero sería el volumen de A más con el volumen de B, ¿no? ¿Sí? Sí, correcto. Es lo que estamos poniendo, es lo que estamos poniendo acá, miren. Es lo que Ah, estamos ya. colocando. Es que pensé que solo lo puso el Acá un está, litro. miren. Aquí está, volumen 3 va a ser igual al volumen de A más el volumen de B. ¿Queda claro o no? ¿Me avisan? Sí. Entonces, ahora, ¿cuánto va a ser el volumen total de mi estado 3? Si hacemos la suma. 11. 11 litros, ¿cierto? El volumen 3 va a ser la suma del volumen de A más el volumen de B, que va a ser 10 litros más los 1 litro. Son 11 litros. Esos 11 litros en metros cúbicos, ¿a cuánto equivale? 0,0 0,011. 0,011. metros cúbicos. Y listo. Tengo presión, tengo masa y tengo volumen total. Ojo, el volumen total cambió. Por lo tanto, tengo que determinar un nuevo volumen específico. Determino ese nuevo volumen específico. El volumen específico 3 va a ser igual al volumen total 3 sobre la masa total 3. Reemplazo valores. Volumen total 3 en metros cúbicos, 0,011 sobre 0,0092. Y ustedes me dicen cuánto sale ese volumen específico 3. ¿Cuánto sale el volumen específico 3? 1,195. 1,195 metros cúbicos sobre kilogramos. Y listo. Ahora, en el estado 3, yo Melissa, tengo presión me lo y pasas volumen pausa específico. mi video, por favor.
ya puedo definir ese A las estado. 8:30 va a terminar. Entonces, con esta presión de 1,4, yo me voy a tabla y determino el Pero volumen quédate hasta las específico de 8:30. líquido y el volumen específico de vapor, que son los mismos, ¿cierto? Están en el ¿A estado qué 2, hora es tu salida? ¿sí o no? ¿A qué hora salida? Sí. Eli? Sí, ¿cierto? Ahora, ya encontré el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Pero Una vez voy que y te dejo hasta la determiné esos parada. valores, yo ¿Dónde es procedo la a parada? comparar cómo es el volumen específico de mi estado 3 con respecto al líquido y con respecto al vapor. ¿Será mayor? ¿Será menor? ¿O estará entre un valor Si había intermedio? verde, ¿por qué no le Un dijo verde? valor Pues? intermedio. Intermedio. Pero ese Correcto. verde tiene que ser, Coloco pues no cualquier verde. el Yo pensé que volumen querían ese específico 3 verde el que me mostraste se todo encuentra despistado. entre un valor intermedio del volumen específico de líquido y del volumen específico de vapor. Por lo tanto, estoy en el estado de mezcla. Y siempre que yo me encuentre en el estado de mezcla, tengo que hallar el título. En este caso, el título de mi estado 3, que va a Ah, ser pues la igual pared nada que ver, pues al adentro volumen tiene que específico combinar. del estado 3 menos volumen O específico de sea, líquido no que sea sobre el mismo, volumen sino específico de que vapor menos volumen específico de líquido. Reemplazo no, valores. sino que tenga Volumen relación, digamos, específico 3, con los colores del cuarto, 1,195. pues. El de vapor, Que no precisamente tiene que ser el 0,001051. mismo color, El pues. de vapor, bueno, el de líquido, 0,001051. El de vapor, 1,254. Está bien. Y me dicen cuánto sale el nuevo Sí, título del estado 3. Blanco. 0,95. 0,95. Listo. Efectivamente, estamos en el estado de mezcla. Entonces, como estamos en el estado de mezcla, directamente con No, esta güey. misma presión, yo puedo ¿Por seguir qué detrás tuyo determinando este madre? mis demás variables termodinámicas, como ser la temperatura, energía interna de líquido y energía interna de vapor, y después calcular la energía interna de mi estado 3. En este caso, como estoy, como estoy en el estado de mezcla, yo sé que la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura de saturación y asimismo a la presión de 1,4 yo determino la energía interna de líquido y energía interna de vapor Vámonos ahorita, pues. y después determino la energía interna del estado 3, del estado de la No mezcla. se puede. Entonces, Voy a ir a reportarme allá en ustedes la me parada dictan los valores ahorita vuelvo. de temperatura, energía interna de líquido y energía interna de vapor con la presión de 1,4. La temperatura es 108,87. Ya, creo que son las mismas que están acá, ¿cierto? ¿O no? Sí, Sí, Ya, ya, ya ustedes en su examen se van a dar cuenta. Energía interna de vapor, 601,1. Listo. Ahora acá, la energía interna sí va a cambiar. La energía interna del estado 3, porque el título está cambiando. Listo. A esa hora sale el último ¿Cuándo micro. sale, ¿cuándo sale la energía interna 3? quinientos setenta y seis coma cuarenta y nueve. Listo. Ya tenemos la energía interna del estado 3. Ahora, en el estado 3, yo sé que mi sistema se encuentra de la siguiente manera. Ya. En el estado 3 yo sé que mi sistema se encuentra de la siguiente manera. Listo. En el estado 3, mi sistema se va a encontrar de la siguiente manera. El émbolo ya se expandió, el volumen aumentó y listo. Deme pues. Se lo marco. Ven aquí. Lady. Bueno, pues. Ahí está.
Entonces que la presión 3 ahora es 1,4 igual. Listo. Ahora, nos vamos al estado 4. En mi estado 3, el sistema B ya tiene cierta cantidad de volumen. Ya. No está vacío. 798. Entonces vayámonos al estado 4. 77059. Estado 4. El estado 4. La pregunta es, ¿cuál es la condición final? Ustedes me dicen. ¿Qué me dice el enunciado de la condición final? ¿Hasta qué punto finaliza mi proceso? Hasta llegar a los 200 grados centígrados. Hasta llegar a los 200 grados centígrados. En el estado 3, ¿se llegó o no se llegó a esa condición final? No. No. Entonces, como no se llegó a la condición final, mi sistema se tiene que seguir agitando. ¿No vieron algo para comer? Entonces mi sistema se va a seguir agitando, por lo tanto, va a haber un estado 3. Bueno, un estado 4. Va a haber un estado 4. Entonces, listo, definamos un estado 4. Veamos. A medida de que mi sistema se siga agitando, ¿qué va a pasar con la presión del sistema? ¿Va a aumentar o no va a aumentar? ¿Ustedes qué dicen? A medida de que mi sistema se siga agitando, ¿la presión aumenta o no aumenta? Va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando, ¿cierto? Entonces, a medida de que mi sistema se siga agitando, la presión va a seguir aumentando. De tener una presión de 1,4 va a pasar a una presión de 2, ¿cierto? A esta presión de 2 será de que el émbolo se va a mover o no se va a mover. No. Queda No ahí se nomás. mueve. Y si el émbolo no se mueve, ¿cómo permanece el volumen? Constante. Constante. Y así sucesivamente se va a seguir agitando mi sistema hasta alcanzar esa temperatura de 200. Supongamos que la temperatura de mi sistema aumenta a una presión de 4 y alcanza esa temperatura de 200. Pero yo les pregunto, a esta presión de 4, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? No, ya no se mueve. Ya no se mueve. ¿Por qué no se mueven? Porque los topes impiden ese movimiento. Y si el émbolo no se mueve, ¿cómo sigue siendo el volumen? Constante. Entonces, a partir del estado 3 para adelante, el volumen va a seguir siendo constante. El volumen total es constante. ¿Queda claro o no, chicos? ¿Por qué es constante el volumen? ¿Los demás? Escúcheme, habla la señora que fue a ver el sonido. Sí, clarísimo, sí. Me pregunta El volumen del estado 4 va a ser igual al volumen del estado 3, no le saqué foto. que van a ser los 0,011 metros cúbicos. Como es un sistema cerrado, la masa permanece constante. O sea, son de madera, pero el asiento lleva metálico, ¿no ves? La masa 4 va a ser igual a la masa 3. Listo. Y ahora, como el volumen total y la masa son constantes, ¿qué otra variable permanece constante? Volumen específico. Volumen específico. Entonces decimos que el volumen específico 4 va a ser igual al volumen específico 3. Y listo. Ahora, ¿qué sucede cada vez que yo me voy de un estado a otro a volumen constante? ¿Qué varía? La presión. Bueno, La presión de mi sistema varía. Y en este caso, como la presión de mi sistema varía, sí. la temperatura de mi sistema también va a variar. Y es por eso que en este punto del estado 4, a volumen constante, yo ya puedo usar mi condición final. Mi sistema se va a seguir calentando
hasta llegar a una temperatura de 200, y a esa temperatura de 200 la presión va a aumentar, pero el émbolo no se va a mover porque los topes van a seguir impidiendo ese movimiento. Entonces la temperatura 4 va a ser igual a la temperatura final. °C. Ustedes van a ver que esa presión va a aumentar. Ahora, tengo volumen específico y tengo temperatura. ¿Sí? ¿Por qué el volumen específico es 1,086? Ya, correcto. Ojo, volumen específico 4 es Sí. igual al volumen específico 3. ¿Cuánto es el volumen específico 3? 1,195. Yo Muchas gracias. tengo 1,195. Sí, por eso, el volumen específico 4 es igual al volumen específico 3. Ya lo acabo de corregir ya. Está bien. Ay, Listo, muchas gracias. Entonces, volumen total constante, masa constante y volumen específico constante. Volumen específico 4 va a ser igual al volumen específico 3, que es 1,195. Y la temperatura de mi estado final, 200 °C. Con esta temperatura de 200 °C, yo me voy a tabla y determino el volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Y ustedes me dicen en qué estado se encuentra. Bueno, ¿cuáles son los valores del volumen específico de líquido y volumen específico de vapor? Si ahí tomamos la temperatura de 105. Ojo, 200. ¿Por qué 105? ¿Cuál es el más aproximado a la temperatura de 200? 194. 194,34. Usemos eso. 194,34. ¿Cuál es la que le sigue? 205. ¿Cuál se aproxima más? ¿94 o 205? Del 94, ¿cuánto falta a 200? 6. Faltan 6 unidades, ¿cierto? Y de 200 a 5, bueno, de 200 a 205, ¿por cuántas unidades nos pasamos? Con 5. Con 5. Entonces, ¿cuál se aproxima más? ¿La que se pasó por 5 o a la que le falta 6? la de 5. La de 5, ¿cierto? Entonces usemos un aproximado de 205. A la temperatura de 205, ¿cuánto es el volumen específico de líquido y volumen específico de vapor? Del líquido es 0,010, creo. Sí, 64. No sé si mi tabla no sé. 11,64. 11,51. 11,51. No, perdón. 11,64. 0,11,64. De líquido es De 0,0011,64. Ya. ¿Volumen específico de vapor? 0,1151. 0,1151. Ahí. Sí. Listo. Ya tenemos volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Ahora lo que hacemos es comparar cómo es el volumen específico del estado 4 con respecto al líquido y con respecto al vapor. ¿Es mayor, menor o se encuentra entre un valor intermedio? Mayor. Correcto. Vamos a decir de que el volumen específico del estado 4 es mayor al volumen específico de vapor, ¿cierto? Por lo tanto, si eso sucede, ¿en qué estado me encuentro? Vapor recalentado. Listo. Estoy en vapor recalentado. Tengo que irme a la tabla de vapor recalentado con dos datos conocidos. Esos dos datos conocidos son la temperatura y el volumen específico. ¿Qué es lo que yo hago? En mi tabla de vapor recalentado, lo primero que yo hago va a ser buscar la temperatura de 200 o 204. Selecciono toda esa columna. Selecciono toda esa columna. Y en toda esa columna que yo seleccioné, voy a buscar
un volumen específico aproximado de esta forma acá. Y El listo. volumen específico aproximado de 200 es 1,58. 1,78. 58. Los demás, ¿qué dicen? Hay uno de 1,267. A ver, ¿quién da más, quién da menos? En, Ahorita yo en la confundí. en la tabla de vapor recalentado, Ojo, tabla de vapor calentado. sí, es 1,58. A ver, yo busco ahorita. Sería 2,12. A ver, la tengo, espérenme. 200. La más aproximada es... Sí, 1,26. Que está a una presión de 1,7, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No compré algo en la venta? AUSI y 1,055. 1,055. Sí. Sí, se aproxima más, 1,055. ¿Cuál se aproxima más al volumen específico que tenemos? 1,58, 1,2 o 1,05. Sí, 1, Y en este caso pueden usar cualquiera, no pasa nada. Lo importante es de que la presión aumente. De que la presión aumente. Si ustedes se dan cuenta, miren, la presión 3 es 1,4. A medida de que ustedes sigan agitando su sistema, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? A medida de que ustedes agiten su sistema, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta y aumenta. Aumenta. Y ahorita las presiones que ustedes me están dictando es de 1,4, 1,7 y 2,1. Esas presiones son válidas, porque la presión sí aumentó. ¿Qué datos quieren usar? A ver, ahorita les comparto yo mi tabla. Por favor, sí. A ver. Ya. Entonces, estamos acá. Ya, ¿todos pueden ver la tabla o no? Avisan. Sí, AUSI. Ya. La pregunta es, ¿qué datos teníamos? Nos vamos a tabla con la temperatura 4 y volumen específico. Temperatura 4, 200 grados centígrados. Entonces voy a la tabla de vapor recalentado y busco la temperatura aproximada. 204, que está acá. Selecciono toda esta fila. Y en toda esta fila yo busco un volumen específico aproximado que yo tengo. El volumen específico era 1,195. Y busco, ¿cuál es el más aproximado? Selecciono la presión esta de acá. A esta presión de acá, ¿cuánto es el volumen específico? 1,58. Es muy alejado, por lo tanto no es este. Selecciono otro. 1,7. Ya se aproxima. Aquí está mi volumen específico. 1,267. Ya podemos usar ese. No pasa nada. Entonces, mi estado termodinámico va a ser todo esto. Este va a ser mi estado termodinámico. A la temperatura de 204 y al volumen específico de 1,267,
¿Cuánto va a ser la presión? Va a ser 1,758. ¿Cuánto va a ser la entalpía? Está acá, 687,72. Entonces, anota esos valores. Anota esos valores. Listo. A la temperatura 4 y volumen específico 4, ¿cuánto es el valor de la presión? De la presión 4. 1,751. 1,751 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Es 1,758. Ya. Listo, no pasa nada. Entalpía. Entalpía 4. 687,70. 667,70. 687,72. Listo. Kilocalorías sobre kilogramos. Y listo. Tengo entalpía, tengo presión. Ahora puedo determinar la energía interna. La energía interna del estado 4, que va a ser igual a la entalpía del estado 4 menos la presión del estado 4 por el volumen específico del estado 4 por el factor de conversión 10 elevado a la cuarta sobre 427. Y ustedes me dicen cuánto sale eso. Tenemos todos los valores. Entalpía 4 está acá, presión 4 está acá. Pero y el bueno, volumen pues. específico 4 está acá. Por aquí no nos hay para grabar. Sí. Eso. 646,55. 646,55. Es que me dio ganas de unas galletas. Hasta ahí termina lo que es la definición de estado. Y mi sistema quedó finalmente de esta manera. Eso tampoco era tuyo. Eso era mío. ¿Qué quieres? El sistema quedó de la siguiente manera. Este es mi sistema en el estado 4. En el estado 4, la presión de mi sistema Traer sus es de 1,7. 1,7. Yo les pregunto, a la presión Entonces, de ¿qué 1,7, quieres? ¿el émbolo se va a mover o no? utensilios para facilitarnos. No, No se va a mover. El émbolo no se mueve porque los topes impiden ese movimiento. Y si el émbolo no se mueve, el volumen sigue siendo constante. Y ahí termina lo que es definición de estado. Y ahora vamos a aplicar lo que es la primera ley para este ejercicio. Entonces veamos la primera ley. Siguiente vez. Ya, vamos a hacer acá la primera ley, abajito. Primera ley de la termo para un sistema cerrado. En este caso, mi sistema cerrado que yo estoy analizando es A más B como un solo sistema. Y listo. Mira, Ya. ¿te gusta? Yo sé esos TikTok que se me quedan en la cabeza. Entonces, anoto la primera ley de la termodinámica, que me dice que va a ser calor menos trabajo total, va a ser igual ¿Quieres leche? a la masa que permanece constante por la energía interna específica. Se quedó con la del linterna prendida. del estado final menos la energía interna específica ¿Apagado? del estado ¿Estás inicial. hablando? Sí, No la sirve, pues prendí. ya la pantalla. En este caso, mi sistema recibe calor, pierde calor o es adiabático. ¿Qué me dice el enunciado? ¿Y cómo vas a hacer? Acá me dice, Que gana el 40% de calor. correcto, se suministra energía
Bueno, durante este proceso, un 40% de la energía suministrada, un ¿Ya me la 40% guillo? del trabajo de agitación, ojo, se pierde en forma de calor. Entonces sí hay pérdida de calor. Hay pérdida de calor, se mantiene esto. Hay trabajo de agitación y trabajo de expansión, se mantiene. Tengo masa, tengo un estado final y tengo un estado inicial. Entonces, sigamos. ¿Cómo fue tu reacción Este trabajo total cuando no prendió? es la sumatoria de las diferentes formas de trabajo Esta que noche. pueden haber. El trabajo total va a ser igual Ese nos contaba. al trabajo de expansión ¿Qué pasó? más el trabajo de compresión Cuéntanos. más el trabajo de agitación. Listo. Masa, energía interna final menos energía interna inicial. Tu mamá, tu Listo. papá, tu hermano, tu En hermana. mi sistema, ¿existe expansión o no? Sí. ¿Qué dice? Sí existe expansión. ¿Existe compresión? No. No. No hay expresión. Miércoles. Cero. En mi sistema, ¿existe trabajo de agitación? Sí. Sí. Tengo una masa, tengo un estado final, tengo un estado inicial. Esto acá se va. Qué bello, pues mándeme. Bello. Este signo menos multiplica todo el paréntesis y me va a quedar menos trabajo de expansión, menos trabajo de agitación. Y listo. La pregunta es, ¿a qué es igual esta cantidad de calor que se disipa o esta cantidad de calor que se pierde? El enunciado me dio una pequeña relación. Yo tengo mi ¿A tarea. qué es igual ese calor? Ellos tienen su tarea. Los tres llevamos computadora. Al 0,4 por el trabajo de agitación. Correcto. La pérdida de calor es igual al 40% del trabajo de agitación. O 0,4, si ustedes quieren decirlo así. Entonces, donde dice calor, Esta es yo pongo esto acá. ¿Será que la acaba? Mira. Entonces, el calor perdido o el calor disipado va a ser igual al 0,4 por el trabajo de agitación. ¿Hasta ahí todo claro o no? Te vi licuando, hay que licuar. Listo. Sí, decirlo. 0,4 por el trabajo de agitación menos el trabajo de expansión menos el trabajo de agitación. Va a ser igual a la masa por la energía interna del estado final. Mi estado final es el estado 4 y mi estado inicial es el estado 1. Listo. Ausi, ¿por qué dos veces el trabajo de agitación? Mira, acá está la fórmula. Bueno, acá Nosotros ingenieros, tenemos calor menos Sí, es lo único que. el trabajo de expansión más el trabajo de compresión más el trabajo de agitación. Aquí ya está un trabajo de agitación, ¿cierto? El trabajo de compresión se anula porque no hay trabajo de compresión. Solo me queda expansión y agitación. ¿Cuánto le Se pagarán? mantiene este trabajo de agitación. Pero ahora, ¿a qué es igual el calor según lo que me dice el enunciado? A medida de que nosotros leímos el enunciado, llegamos a esta conclusión, porque el enunciado me dice, durante este proceso, un 40% del trabajo de agitación se pierde en forma de calor. Falta la Aquí está. gráfica todavía. Durante todo este proceso, un 40% del trabajo de agitación se pierde en forma de calor. Pues Esa es por la las fórmula palmas. que representa lo que dice todo esto. Ya, ya, Y entonces, donde diga calor, yo reemplazo todo esto. Y en la primera ley acá me dice calor. Entonces, donde diga calor, yo reemplazo todo esto. 0,4 del trabajo de agitación. Y esto de acá es igual a todo esto. Tenía que decirle que me pase. ¿Queda claro o no? Sí, Ausi. ¿Ah? ¿Cómo? Démoslo con Que anaranjado. me pasen mega, pues. ¿Ah? Y listo. Que me pasen mega. Entonces ¿Puedo veamos. subir? Ahora, ¿Me el lo trabajo de subí? expansión lo vamos a mandar al otro lado. Acá con negativo, lo pasamos con positivo. ¿En cuánto llegamos allá? Porque nunca. Mira, no lo posees cerrar ya. Listo. ¿La linterna? Y ahora, Ya para que te lo pasen los. ¿puedo sacar factor común o no? De esto de acá, de todo este término. 0,4 del trabajo de agitación menos el trabajo de agitación. ¿Se puede o no se puede sacar factor común? Ya no quiso encender. ¿Ustedes me dicen? ¿El táctil?
La pantalla ya no quiso encender. Pero está encendido el celular ahorita. ¿Se Está puede o no se encendido. puede sacar factor común? No dejarlo, pues. Se puede, se va a Se apagar puede, de todo ¿cierto? modo. Me va a quedar el trabajo de agitación. El trabajo de agitación Lo volviste a golpear. multiplicado Sergio. por 0,4 Niño. menos 1 Lo volviste a y golpear. listo. Va a ser igual a la masa por la energía interna del estado 4 menos la energía interna del estaba estado 1 por el sentando. trabajo de Sí, expansión. fondo de En este pantalla. caso, el trabajo de expansión ocurre del Lo estado estaba 2 al sentando estado así, 3. pues no ve para que me dé la Reemplazo luz y fórmula. ¡pum! Se cayó. Es así, hija, cuando uno cambia ya El trabajo de la expansión va a pantalla, ser tiene la que ponerle presión protector. de 2 a 3 que permanece constante por el volumen Estaba con total la del funda, si lo estado he 3 sacado. menos Y el tiene volumen total del protector. estado 2 No sirvió de por nada. el factor de conversión 10 elevado a la cuarta Ponételo más sobre bien este 427. protector, no es bingo, Ya tiene. Ah, Y bueno. listo. Ya. Despejo el trabajo de Un agitación. ratito que termine la reunión. Despejo el trabajo de agitación Ya. y me Venga. va a quedar de la siguiente manera. Eso es lo que les decía yo, por eso que no le saque el pelecho. Se pelecha solito. Y mira esto cómo se rapa. Por eso quería de la otra. Despejo el trabajo de agitación ¿De cuál y quería? todo esto Las va a de estar moza, ¿no dividido. las viste moza? Esas se limpian, se lavan. Es y de quedan- tela, y pues quedan de igual. nuevo. Pero de esas, pues, 300 cuestan en la feria esa. Y listo. Usted no Dividido quiso la entre de tela. 0,4 No es de la misma Menos que me uno. trajiste ese. Bien, Hipermax en las y palmas. ustedes me dicen cuánto sale el trabajo de agitación. Ahorita Al frente. reemplazamos valores. Aquí estamos a 30 minutos de la línea. ¿Cuánto es la masa de todo mi sistema? Es 0,0092. Voy a tener que hacer esto. Ya va a acabar ya. Siento La que energía está interna del fatigado. estado 4. Lo que no quiero Acá. es que vos aceleres el 646,55. se va volando y puede suceder Eso un a accidente. tiempo normal estamos, estoy diciendo. La energía O interna de del hecho estado vamos a tener que ir rápido. Allá donde 423. Las palmas. 423,77. La presión de 2 a 3, 1,4. ¿No? Sí, 1,4. Volumen total del estado 3, 0,011. Menos volumen total del estado 2, 0,01. Y listo. Ustedes me dicen cuánto sale el trabajo de agitación. Dicho trabajo de agitación tiene que salir negativo. ¿Qué? ¿Cuánto sale? Pongo más el taxi. El taxi le va a salir caro, pues. Yo no le voy a cobrar. ¿Cuánto le va a cobrar el taxi? 30. Un taxi, yo no le voy a poner taxi.